Señores, continuamos. Esto es Revista Deportiva a través de CDN Deportes. Gracias a los que están en sintonía, gracias a los que están sintonizando. Más adelante vamos a leer los mensajes, que ya vi mi bandeja de Instagram, ya vi el Twitter y ya vi que hay mensajitos por ahí. Pero como les dije en la parte anterior, hoy miércoles de chica tenemos que tener también una chica invitada, claro, ¿verdad? Que vamos a tratar de mantener esa línea todos los miércoles. Sí. A ver si todos los miércoles se hace más interesante. Sí, claro que sí. Y tú sabes que, hablando de interesante, ahora que tú dices eso, qué chévere es que las mujeres estemos dominando dentro del mundo deportivo, que obviamente sabemos que es muy predominante exactamente, el sector masculino. Entonces, me encanta cuando veo que equipos de NBA, de Grandes Ligas, aquí mismo en República Dominicana, tienen árbitros mujeres, tienen trainer mujeres, obviamente las periodistas que también hacemos vida dentro del terreno de juego, donde están pues todos los hombres haciendo vida deportiva, y entonces también hay mujeres que quizás usted no la ve como protagonista, pero que influyen mucho dentro de un equipo, de un jugador, de una franquicia, y es el caso de nuestra invitada de esta mañana. Te dejo a ti que la presentes. No, y sobre todo como la frase que dicen ahí, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en este caso vamos a hablar específicamente con María Almeida, que es la psicóloga deportiva del Moca FC. María, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros aquí en Revista Deportiva. Hola, buen día, ¿todo bien? Muchas gracias. No, gracias a ti por tu tiempo, por hablarnos un poco de lo que significa tu trabajo dentro del mundo deportivo y específicamente en la Liga Dominicana de Fútbol con el equipo Moca Fútbol Club. Bueno, María es de Portugal, ¿verdad? Tiene ya tiempo acá en República Dominicana y obviamente entonces ahora trabajando con el equipo de Moca. Y de eso queremos hablar, de cómo llegas al país, de cómo llegas al equipo de Moca Fútbol Club y obviamente cómo haces vida dentro de la psicología, llevarlo a nivel deportivo. Bueno, yo llegué a Dominicana en 2019, al final del año, para vivir en Santiago. Agarré toda la pandemia acá. ¡Wow! Sí. Fueron 2 años muy complicados en términos del fútbol, como sabemos. Torneo muy achicado en 2020, 2021 recién volviendo todo, así que después en 2022 vuelvo a Argentina, estuve viviendo ahí, trabajando con algunos jugadores de Argentina, de Portugal, y bueno, ahora en el inicio de 2023 se dio la oportunidad por Moca de empezar de nuevo acá en República Dominicana como psicóloga y coach mental del club. Y quisiera preguntarte, ese factor mental, ¿qué tanto determina, por ejemplo, para un jugador, ya hablando en términos ya un poquito más locales, vamos a hablar del Moca Fútbol Club, para un jugador, qué tan importante es la preparación mental? O sea, ¿qué tipo de cosas tú haces para que el jugador pues se sienta en plena capacidad de poder desarrollarse en el terreno de juego? Porque es diferente. Tú trabajas una parte que es mental y ya no es necesariamente física, como es lo que todo el mundo puede ver. Exacto. Yo te digo que la parte mental llega a ser tan importante como la parte física, porque si tenemos un jugador que mentalmente, por ejemplo, se queda atrapado en una jugada que no le fue bien en el partido, él puede se quedar ahí atrapado y después hacer una secuencia de malas opciones. Entonces es muy importante tener el jugador enfocado y saber que un juego es un conjunto de acciones que va a desarrollar, que pueden ser 20, 30, 60, 100 acciones, y que no es porque una le va mal que va a condicionar todas las otras 99 o 60 que puede hacer. Es muy importante el jugador tener esa noción. Y se pasa con nosotros también en la vida corriente de pensar eso. Muchas veces un día se nos pasa algo y ya nos va a condicionar todo el día. Entonces un partido se pasa exactamente el mismo, pero en 90 minutos. Entonces el cambio de mentalidad de un jugador, el cambio de pensamiento tiene que ser muy rápido para poder traer de nuevo el jugador adentro de la cancha y para que pueda seguir desarrollando
lo que hizo en el entrenamiento, lo que está planeado hacer. Sí, María, ¿qué tan difícil es trabajar con un jugador cuando viene? Y te lo pregunto específicamente porque he conocido casos de jugadores que a veces llegan a mí y me cuentan cosas que han pasado en su vida personal y que no los deja concentrarse a la hora de jugar. Incluso recientemente hablaba con un jugador que me decía, yo tuve que dejar hasta que tuve que hablar con el equipo para que me dejaran libre porque yo no estaba dando el 100% porque tenía un tema familiar que me abarcaba mentalmente todo. Entonces ahí es donde entra el trabajo de personas como tú, o sea, de un psicólogo deportivo que puedan trabajar con un jugador. El primer trabajo es llegar a la conclusión o llegamos a un acuerdo con el jugador y él sepa que esto es un lugar seguro, que lo que se pasa acá no va a salir como un chiste, como un comentario, porque sabemos que en el fútbol se vive mucho de los chistes y lo que se habla fuera de la vida del jugador. Sí. Entonces el primer trabajo como psicólogo es ese, que él sepa que todo lo que viene acá a hablar conmigo, que se va a quedar en un lugar particular y privado. Y después tratar de ver qué información, porque muchas veces no es la información o la situación que el jugador está viviendo, es la forma como él está interpretando lo que está pasando. Y muchas veces tenemos que hacer acá también un cambio y mostrarles otras opciones de visión de la situación que vive. Y después ahí sí, verse de verdad el jugador en ese momento no puede estar físicamente presente en la cancha, porque la situación personal que tiene es muy grande y tiene que ser trabajada para que él pueda después adentro de la cancha poder hacer su trabajo. Pero te puedo decir que normalmente el 90% de las situaciones nosotros podemos trabajar toda la situación personal que un jugador tiene y que él después llegue al partido pueda estar enfocado, pueda hacer acá una repartición de funciones. El jugador como hombre, como padre de familia, como esposo, como hijo, y el jugador como profesional. Claro. Okay. María, y me surge la pregunta, básicamente tu labor dentro del equipo del Moca FC, ¿son las labores pertinentes al momento de los entrenamientos diariamente o también en esos días que hay partidos? Por ponerte un ejemplo, algún domingo a las 4 de la tarde, ¿también tiene incurrencia? ¿Tú tienes algún tipo de responsabilidad de tienes que estar ahí por si sucede algo? ¿O básicamente cómo se maneja ese tipo de cosas? Yo acostumbro decir que no soy una psicóloga muy común porque yo no trabajo solo la parte clínica. Yo siempre viví en el fútbol, mi familia ya tiene un historial de fútbol desde mi abuelo, entonces yo tengo la capacidad de poder analizar las jugadas. Y puedo entender lo que está pasando a un jugador cuando toma una opción de pase, no toma otra opción de pase, cuál es la toma de decisión. Entonces lo que yo trabajo por la semana, nosotros por la semana tenemos temas definidos que estamos trabajando en grupo individual, tengo las sesiones individuales con los atletas también y tengo un momento de la semana en que preparamos el partido y en que trabajamos todo lo que el jugador hizo en el partido anterior. Jugadas que hizo, las tomas de decisión, velocidad de reacción que tuvo en el partido. Y vamos trabajando todo en conjunto, no solo la parte personal del jugador, pero la parte como equipo y como opciones de juego o opciones de jugada que hicimos adentro de la cancha. Cuando estoy en el partido, mi trabajo es estar analizando el partido sobre el punto de vista de la toma de decisión del jugador y después tratar de hablar con él cómo fueron esas tomas de decisiones a lo largo del partido. Excelente. Bueno, esto es un con todo, sí, porque sí, ella misma lo acaba de mencionar y obviamente que tú debes de tener el fútbol en la sangre, sí, viniendo de donde vienes también. Y tienes eso, entonces el amplio conocimiento de no solamente, además de ser psicóloga, de poder analizar, ver a profundidad lo que puede pasar un jugador y entonces también analizar la jugada. Claro. Cuidado, y si dentro de poco la vemos dirigiendo en equipo, claro. Mira, nos saltamos esta pregunta, pero dijiste que fuiste a Argentina y luego entonces regresas a República Dominicana. ¿Cómo fue el acercamiento con el Moca Fútbol Club? El
acercamiento se dio por Quique, porque ya nos conocíamos acá de Dominicana. Para mí la Dominicana tiene una cosa excelente, que es un país que está recién empezando el torneo, muy recién, estamos con 8 o 9 años de torneo, hay mucho a hacer, hay mucho a aportar, y más que eso tenemos atletas receptivos a ese tipo de trabajo. Sí. Y eso para mí es muy importante. Yo venía un poco tímida sobre eso, no sabía cómo iba a ser recibida por los jugadores dominicanos. Te confieso que algunos tienen alguna fama acá de ser muy duros y muy cerrados, y la verdad es que me recibieran a 100%, muy bien recibida, y estamos haciendo un trabajo fenomenal. ¿Has trabajado con algún jugador? Bueno, ya nos has dicho que has trabajado con jugadores específicos, tanto individual como también, obviamente, el grupo, ¿no? Todo el grupo de Moca Fútbol Club. Pero ¿algún resultado en específico que tú me digas, mira, con tal jugador trabajé tal cosa y ha mejorado increíblemente? Bueno, yo no te voy a poder pasar nombres, como es obvio. Está bien, está bien. Los jugadores es complicado, pero yo tuve un jugador en Portugal ya en 2016, 2017, que él estaba jugando en la segunda liga, estaba con problemas de ansiedad, pánico, hay algunos temas complicados familiares. Sí. Y en 4 meses de trabajo el jugador recibió 3 propuestas para jugar en 3 clubes de la primera liga. ¡Wow! Pero María, y una pregunta, sí, ya del Moca específicamente, ¿no has tenido la oportunidad? Sin mencionar nombre. Sí, claro, sin mencionar nombre para que no vaya a hacer nada, pero ¿no ha tenido algún tipo de situación de esa naturaleza que tú nos puedas comunicar al respecto? Sobre ansiedad y eso no. Tengo jugadores que ya tienen su carrera definida para los próximos 5 o 7 años y están completamente enfocados en eso, y los resultados ya se empiezan a ver. Eso sí les puedo decir. Nosotros tenemos un plan muy definido por jugador, y tenemos acá muchachos jóvenes en Moca que ustedes van a escuchar hablar de ellos. Pero muy bien. Está bien. Bueno, ya nos adelantaste un poquito. Cuando escuchemos, ya sabemos, nos vamos a acordar de ti. María, ¿cómo ves la inclusión de las mujeres dentro del mundo deportivo, ya sea como el trabajo que estás haciendo, la psicología deportiva, las mismas trainers, árbitros, ¿verdad? Que estamos viendo que en los últimos años se ha incrementado, ¿verdad?, el nivel femenino dentro del mundo deportivo, que como ya lo habíamos mencionado, está dominado por hombres. Sí, para mí, yo veo como un factor muy positivo. El mundo del deporte es muy masculino, y eso trae más agresividad, más rebeldía. Yo creo que cuando tenemos mujeres involucradas en un equipo, lo que podemos traer es alguna feminidad y alguna capacidad de que los atletas puedan relajar un poco. Claro. Y yo sentí eso, no solo acá en Moca, pero en todos los clubes. Los chicos empiezan a tener más abertura para algunos temas que serían temas tabús en un ambiente solo de hombres. Claro, perfecto. Y eso para mí trae más humanidad y humildad a un equipo. Claro. María, entonces ya eso viene siendo las mieles de ser una mujer dentro de un ambiente de hombres, pero ya hablando un poquito más negativo, no sé, ¿cuál sería ese reto que tú entiendes que tienen las mujeres, y específicamente tú, que tienes una posición dentro de un equipo de fútbol? ¿Qué entiendes tú que ha sido lo más difícil para ti como mujer dentro de un deporte que es rotundamente dominado por hombres? Lo más difícil se dio en el inicio, cuando yo empecé a trabajar, y creo que normal, porque infelizmente se conota mucho que cuando una mujer entra en el fútbol no entra por interés profesional, entra por otros intereses. Y al inicio es muy complicado mantener el trabajo cuando sabemos que pueden haber chistes o comentarios depreciativos de una mujer adentro del deporte mucho masculino. Pero la verdad, yo siempre trabajé con mi respeto, con mis límites y con mi profesionalismo. Y es fácil cuando trabajas así
y cuando además sabes imponer los límites de forma clara y educada, ganar tu posición y saber que si no, María o Nicole o lo que sea, está acá por una cuestión profesional, está acá para desarrollar el fútbol o el béisbol o el baloncesto. Y cuando así, eso es lo más difícil que tenemos, pero yo creo que con nuestros valores y nuestro comportamiento adentro del deporte claro, se termina siendo más fácil con el tiempo. Sí, no, y los jugadores entonces van viendo también el respeto que uno como profesional se merece. Cuando finalice la Liga Dominicana de Fútbol, ¿qué va a hacer de María? Claro. ¿A dónde te vamos Muy a buena ver? pregunta. Bueno, yo tengo, Portugal hace mucho frío y yo tenciono mudarme acá. Además, yo tengo 2 niños que también vivieron acá y a ellos les encanta el clima, la cultura dominicana, las playas. Entonces, bueno, mi intención sería continuar acá por Dominicana algunos años más. ¿Y te ves en otro deporte fuera del fútbol? ¿Podríamos verte quizás en otra disciplina, con otros atletas? ¿Qué sería posible? Capaz que no podía hacer un análisis tan detallado del deporte porque por ejemplo, de béisbol todavía no entiendo mucho, recién empecé a estudiar un poquito, pero sí, el mundo dirá, Dios y el universo pondrá en mi camino lo que me corresponde. Claro, cualquier cosa, si quieres aprender de béisbol, nosotras estamos Claro aquí. que sí. Te ofrecemos a que nos reunamos un día de esto, nos tomamos algo, ¿verdad? Claro. Y entonces hablamos de béisbol para que María entienda. Claro que sí. Y la dominicanizamos un poquito más también. Claro. Bueno, María, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotras, por ampliarnos, ¿verdad?, el conocimiento más allá de lo que se ve en una cancha de fútbol, de lo que vemos con los jugadores de fútbol y también entonces hablarnos un poco de ti. Así que las cámaras son tuyas para despedirte. Si tienes alguna red social donde te podamos seguir, pues nos las dices. Bueno, muchas gracias por la oportunidad a ustedes. Fue un placer estar acá, un gusto. Yo tengo 2 redes sociales que ahora estoy tratando de ponerlas a funcionar. Una sería Academia 11, que es la parte profesional donde subo estadísticas de algunos jugadores, alguna información. Y después tengo la personal, que sería María.Márquez Almeida. Quería agradecerles la oportunidad que me dieron a mí y a Moja para estar presente acá en los miércoles de chicas. Estamos en contacto, cualquier cosa que necesiten, estoy disponible. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, María, gracias a ti, María. Y señores, quédense pendientes que nosotros todavía seguimos con más aquí en Revista Deportiva. Así que vamos a una pausa y en breve regresamos.